El año 2015 será recordado como aquel en el que se produjo una inesperada efervescencia ciudadana en Guatemala, que expresó el resurgimiento del ejercicio del derecho a manifestar tras décadas de silencio y de la exigencia de cambios indispensables para la modernización del Estado. Fue, sin lugar a dudas, el parteaguas que impulsó al país hacia la oportunidad de cambio y transformación de la sociedad nacional. Ese sentimiento de indignación que nació de un profundo amor de los guatemaltecos por su patria no puede ser olvidado. Por el contrario, tiene que permanecer en el espíritu nacional como motor que impulse sin descanso la construcción del Estado social y democrático de derecho que el país requiere. Para quienes integramos la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, ha sido un honor servir al país durante estos 9 años. La experiencia que hemos venido adquiriendo en nuestra labor de identificar y desarticular los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad, conjuntamente con el Ministerio Público, nos ha permitido conocer con mayor profundidad cómo se conforman, actúan, se camuflan, reaccionan estas estructuras criminales que tanto daño le han hecho al sistema social, económico, político y judicial de Guatemala. Una de las importantes lecciones que el 2015 nos ha dejado como Comisión Internacional ha sido la posibilidad de caracterizar las redes político-económicas ilícitas que han tenido por objeto expoliar los recursos del Estado a través del ejercicio ilegítimo y muchas veces ilícito del poder político, lo cual incluye la utilización de este poder para influir en el sistema de administración de justicia con el propósito siempre presente de lograr la garantía de impunidad que le asegure acumular más riqueza ilícita, más poder y un absoluto control del Estado y de la sociedad. Las lecciones aprendidas y las experiencias vividas nos permitieron al Ministerio Público y a la CICIG dar un salto cualitativo en la forma de desarrollar la investigación criminal, construir la teoría del caso e imputar hechos delictivos de alta sofisticación, en cuanto pudimos incorporar mayores capacidades y mejores técnicas para la detección y persecución penal de los llamados fenómenos de macrocriminalidad. Gracias a ello, ha sido posible investigar e identificar extensas estructuras criminales que lograron en el pasado intervenir, influenciar y hasta dominar la agenda y el aparato del Estado con el objetivo de su enriquecimiento ilícito personal. El 2015 tiene que ser visto en la historia como el inicio de un proceso irreversible de cambio que llevó a Guatemala a una forma nueva de hacer política, de definir su futuro colectivo y permitió consolidar crecientemente la cultura de transparencia y legalidad a todo nivel. ¿Cuál es la decisión de la sociedad guatemalteca? La depuración y profundización de la lucha contra la corrupción y la reducción de la impunidad o la restauración del statu quo histórico en el cual no hay sanción por los abusos, ilegalidades, sobornos y otros graves delitos de corrupción. El 2016, por su parte, nos ha presentado nuevos desafíos. A la pregunta que algunos actores han formulado, y después de la línea ¿qué?, nos hemos respondido: la línea es solo el inicio. Y esto lo afirmamos literalmente. El caso conocido como la línea, esa extensísima y compleja investigación,
Nos permitió entender el modus operandi y los procesos de coordinación interna de estas redes político-económicas ilícitas, revelando una enorme cantidad de evidencias que nos guían y nutren muchas otras investigaciones que han visto la luz judicial durante este año y otras que vendrán. Dicho en otros términos, las investigaciones que hasta ahora hemos adelantado, además de generar una abundante información y un muy extenso material que ha dado y dará lugar a otras nuevas y más complejas, revelaron la existencia de una lógica, de una forma de organización lícita e ilícita alrededor del Estado de Guatemala, que ha llegado desde el pasado a rincones muy profundos, pero que, y esto es aún más grave, ha penetrado también la cultura política del país. Por eso, porque tenemos sólidos y suficientes fundamentos para sostenerlo, hemos afirmado que el Estado de Guatemala ha sido cooptado por redes político-económicas ilícitas en ciertos períodos de su historia reciente. Esta conclusión, que sin duda reviste una gravedad extrema, es la que nos ha impulsado a plantear públicamente que si Guatemala quiere construir un futuro en el que prevalezca el bien común para todos sus habitantes, sin excepciones, sin exclusiones, tiene que comprometerse con la erradicación de esas prácticas corruptas y crear una nueva cultura política que sustituya a la que hasta ahora ha imperado en el país. Ha sido con fundamento en nuestro entendimiento de esta lógica que para el 2016 se trazaron dos metas estratégicas. La primera, identificar a través de las investigaciones la existencia de esta realidad perversa de influencia ilícita de redes sobre el Estado de Guatemala y desarticularlas. Y la segunda, en ejercicio del objetivo tercero del acuerdo de creación de la Comisión y su mandato, formular las propuestas de políticas públicas y de reformas jurídicas e institucionales necesarias para impedir que lo que ha sucedido y quedó evidenciado en 2015 continúe. Con relación a la primera meta trazada para este año, se debe partir de una base explicativa y empírica. Una megared que contaba con una cúpula estratégica de toma de decisiones que desde el Estado organizó y permitió la proliferación de múltiples subredes integradas por funcionarios públicos y particulares con el único objetivo de saquear los recursos de varias instituciones del Estado y que, por supuesto, tenían una vinculación funcional compleja y constante. Ello es simplemente inadmisible desde una lectura legal, pero sobre todo ética y social. Es ahora más sencillo entender la dimensión de casos como TCQ o el asociado con AMSA, la autoridad supuestamente destinada a limpiar el lago de Amatitlán, en los que la práctica expoliadora y rapaz se manifestó en subredes incrustadas en dos dependencias específicas del Ejecutivo, con patrones similares de saqueo al erario público, pero también de búsqueda de impunidad judicial y administrativa en la SAT. Es posible mencionar el caso Aceros de Guatemala, presentado judicialmente a principios de este año. El caso Plazas Fantasmas, por su parte, evidenció la existencia de redes ilícitas en el Congreso de la República, organizadas con el propósito de sustraer fondos públicos. Conviene mencionar aquí la sentencia condenatoria emitida por el órgano jurisdiccional durante junio en contra de varios miembros de la red dirigida por el expresidente del Congreso, Pedro Moadi, actualmente sometido a proceso. Digna de mención es igualmente la sentencia condenatoria proferida contra el también expresidente del Congreso, Gudy Rivera, en cuya defensa
salió públicamente el entonces presidente de la República, Otto Pérez, caso que ha demostrado de qué manera se intentó cooptar a un miembro del Poder Judicial dentro de un entramado de influencias que llegó hasta la misma elección de las más altas autoridades del organismo judicial. En otras palabras, un caso que demuestra la existencia de un auténtico mercado de favores judiciales. Tratándose de sentencias relativas al Poder Judicial, cabe resaltar la que se dictó en contra de la jueza Gisela Reynoso. Por primera vez en la historia de la República, un juez fue condenado por delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Pero tal vez el caso que reúne más explícitamente los elementos de una red político-económica ilícita y que permite afirmar la existencia de un fenómeno de captura del Estado de Guatemala es el conocido como cooptación del Estado. Como se recordará, a principios de junio del año en curso, la CICIG presentó en conjunto con el Ministerio Público este caso, el cual generó una serie de reacciones en el ámbito político del país, dadas las calidades y número de imputados, el tipo de delitos atribuidos y el alcance de la investigación. Este proceso permitió determinar que estábamos ante un modelo criminal a escala mayor, un caso de macrocriminalidad en el que participaban políticos, funcionarios de alto rango, empresarios y particulares. El hilo conductor de esta megared se pudo hallar a partir del análisis de los patrones de operación de las subredes detectadas en la línea terminal de contenedores Quetzal y AMSA Lago Amatitlán, a través de un esfuerzo de investigación financiera forense que consistió en reconstruir el entramado financiero para captar y repartir el producto de sus actividades ilícitas. Se demostró que esta red político-económica ilícita operó desde antes de la llegada al poder político del Partido Patriota, buscando obtener beneficios durante la campaña electoral y posteriormente desde el gobierno por medio de la adjudicación de contratos públicos de manera anómala, tanto como forma de pago a los financistas de campaña como para el cobro de comisiones o coimas. El caso cooptación dibuja el modelo de hacer política en el país que ya había sido delineado y caracterizado en el informe El financiamiento de la política en Guatemala, presentado por esta comisión en julio del año 2015. Hablamos de un círculo perverso que comienza y termina en el financiamiento electoral ilícito de las campañas y que tiene como elementos comunicantes la articulación de redes público-privadas dedicadas a generar negocios con el Estado con la finalidad de enriquecerse ilícitamente. En otras palabras, el sistema político de Guatemala se estructura actualmente de tal forma que ha hecho posible a las redes político-económicas ilícitas cooptar al Estado e instrumentalizarlo de manera que la agenda nacional y el interés público se han visto sustituidos por los negocios y los intereses de unos pocos. Es innegable que este caso, dadas sus características procesales, también ha puesto en la palestra pública las debilidades del sistema de justicia, tanto en su faceta investigadora como en la juzgadora. Por mencionar algunas, las dificultades en la investigación de fenómenos de macrocriminalidad, la alta concentración de expedientes que debe conocer un juez, incluida la complejidad procesal en casos de estructuras criminales, y la vergonzosa precariedad del sistema penitenciario. Lo expuesto nos permite señalar con absoluta certeza la apremiante necesidad que tiene Guatemala de realizar una profunda reforma de su sistema de justicia.
No podemos pretender que se obtengan resultados diferentes usando las mismas reglas y haciendo las cosas de la misma manera. Si de verdad se desea un cambio en Guatemala, es indispensable dejar el miedo, superar las diferencias y conformar una amplia unidad que hagan posible y sostenible ese cambio. Hay que tener claridad de que el cambio de estructuras es un proceso de largo alcance, una guerra plagada de cotidianas batallas. Siempre existe la amenaza de la regresión, de la impunidad. Incluso los procesos en marcha que mantienen a conocidos personajes en prisión podrían ser manipulados y desviados para otorgarles libertad y devolución de bienes con el paso del tiempo. Quizás por eso entorpecen y dilatan los procesos, aunque simultáneamente reprochan la lenta marcha de la justicia. Permítasenos en este punto una breve digresión. Naturalmente, para que el cambio sea posible, es necesario que más fiscales, jueces y magistrados se sumen a los que en estos tiempos difíciles han demostrado compromiso, independencia, valentía, inclusive enfrentando amenazas y soportando indebidas presiones que les hacen desde círculos del poder oscuro. Sea esta la oportunidad para reconocer públicamente su labor decidida, su capacidad de entrega, su sacrificio, sin los que la lucha contra la impunidad sería apenas una ilusión. Pero también públicamente queremos exhortarlos a que contribuyan activamente en el proceso de restauración moral de la República, denunciando a quienes los presionan, halagan o intimidan, aún sutilmente. El silencio y el temor de los jueces honestos es la garantía de la impunidad y perpetuación de los corruptos que los acechan. No más silencio, no más temores, una nueva ciudadanía los respalda. Por lo dicho, la segunda meta estratégica de 2016 consiste en acompañar al Estado de Guatemala, representado en sus tres poderes, en la propuesta de diálogo nacional para la reforma a la justicia, al que convocaron el pasado 25 de abril. En cumplimiento del mandato otorgado por los presidentes de los tres poderes del Estado y como parte de la Secretaría Técnica, integrada además por el Ministerio Público, la Procuraduría de los Derechos Humanos, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas y la Oficina de la Coordinadora Residente de Naciones Unidas, dimos inicio al diálogo y sostuvimos 7 procesos regionales en varios departamentos, a través de los cuales se recogieron las principales propuestas presentadas por más de 1.500 personas, representantes de diferentes sectores en más de 148 mesas de trabajo. De la misma forma, a principios de junio quedó instalada la Mesa Nacional de Diálogo, la cual contó con la participación de más de 200 formas de organización social que abarcaron las más diversas expresiones políticas y sociales del país y que permitió una conversación amplia, expresiva, directa y enriquecedora, que a su vez dio lugar a la construcción de conclusiones generales reflejadas en el documento final publicado por la Secretaría Técnica. Como parte de este gran proceso, el 6 de octubre los presidentes de los 3 organismos del Estado presentaron al Congreso de la República el proyecto de reformas constitucionales, propuesta que fue ingresada al Congreso con el apoyo de más de 50 diputados que la suscribieron. Este proyecto de reforma
deviene no solo del amplio proceso de diálogo recién descrito, sino del análisis de decenas de propuestas que desde la firma de los acuerdos de paz se han discutido en Guatemala y, por supuesto, de la imperiosa necesidad de fortalecer el sistema de justicia, el cual en los últimos años ha sido el motor del rescate de la democracia guatemalteca. El espíritu de esta reforma puede resumirse en el propósito de un cambio general que tiene por objetivos fortalecer al Poder Judicial en su independencia, especialización funcional y su carrera profesional, incrementar las capacidades de persecución penal del Ministerio Público, contribuir con la transparencia que en su conformación requiere la Corte de Constitucionalidad y dotar de certeza la coordinación entre los sistemas jurídicos existentes en Guatemala. Ha sido un esfuerzo nacional que con mucho orgullo y entusiasmo acompañamos como miembros de la Secretaría Técnica y que consideramos imprescindible para continuar con éxito la lucha contra la impunidad y la corrupción. Para finalizar, nos parece importante compartir esta última reflexión sobre las enseñanzas que los 2 años recientes nos han dejado. Atravesamos un momento muy particular de la historia del país en el que los guatemaltecos deben escoger una de estas opciones. Por un lado, profundizar el camino del cambio, de la reforma profunda de las estructuras nacionales hacia el fortalecimiento de la lucha contra la impunidad y la corrupción, respetando los reclamos y manifestaciones ciudadanas y los esfuerzos sociales vistos. Por el otro, ver lo sucedido como una excepción, como una cápsula en la historia del país, como una tormenta que pasó, para que todo quede igual a tenor del paso del tiempo y el Estado y la sociedad vuelvan a caer en manos de redes que solo buscan su propio beneficio. Nuestro compromiso y nuestro trabajo apunta a la opción del cambio, a generar una nueva Guatemala donde la política se haga de manera diferente y la transparencia sea la que oriente las conductas de todos los ciudadanos, pero especialmente de quienes se suponen fueron electos o contratados en el servicio público para velar por el bien común. Este momento crucial y definitivo en la lucha de los guatemaltecos contra las redes mafiosas que han cooptado y desangrado el país llama a reafirmar la conciencia de la imperiosa lucha por el rescate del Estado, la cual no está ni de cerca concluida. Pueden estar seguros ciudadanos y ciudadanas de Guatemala que si no se cambian las reglas fundamentales del sistema, el pasado volverá con más fuerza y arrasará los avances del presente. Hablamos de una tarea ardua, que no es lineal y en la que, por supuesto, habrá retrocesos, pero eso no los puede amilanar. Hoy es el momento justo en el que todas y todos las ciudadanas y ciudadanos que aman a su país deben levantar sus voces indignadas para decir sí al cambio, sí a una nueva Guatemala. Muchas gracias.